Hola jóvenes, ¿cómo están? Aquí empezando nuevamente eh, con esta base de datos que hemos creado para nuestra clase. Teníamos pendiente crear nuestra base de datos, nuestra tabla de pedidos. Ya hemos creado nuestra base de datos, hemos creado ciudades, hemos creado la tabla clientes, hemos metido datos dentro de esas dos tablas. Y pues ahora vamos a trabajar con la tabla pedido. Como pueden ver, la tabla pedidos tiene diferentes tipos de datos, ¿no? Tiene un poquito más de datos que la tabla clientes, que casi todos los datos son de tipo varchar y de tipo int. En cambio, en pedidos tenemos datos de tipo entero, que son una llave primaria, una llave foránea, tipo date, el tipo decimal y el tipo enum. Vamos a hablar un poquito con respecto a los tipos de datos. Los tipos de datos me dicen a mí cuánto almacenamiento voy a tener en cada uno de los campos a los que le asigne ese tipo, y me da también el rango en el que esos tipos pues puedo meter datos. Por ejemplo, aquí recordemos que los datos, tenemos nosotros datos numéricos, datos de cadena, datos de tipo de tiempo, es decir, fechas y horas. Entonces vamos a ir analizando estos tipos disponibles en MySQL. No se confundan con los tipos de datos, por ejemplo, que usted pueda utilizar en C++, por ejemplo. En C++, allá utilizamos, por ejemplo, el tipo cadena, y, y aquí no están disponibles, no son lo mismo, no se vayan a confundir, tienen que usar los tipos de datos aceptados por MySQL. Entonces, en este caso, miren, tenemos eh, los tipos de datos enteros. Miren, hay diferentes tipos de datos enteros. ¿En qué varían? Varían con respecto al dominio, es decir, los datos que pueden tomar, los datos o los valores que pueden tomar estos campos. ¿Sí? Por ejemplo, el bit o bool, el tipo de datos bit o bool es un tipo de datos cuyo dominio, es decir, los datos que pueden tomar este tipo de datos son 0 y 1, nada más. Y el almacenamiento que usted puede tener en ellos es de un byte, es decir, defino en una fila, en un campo, perdón, en una tabla, este tipo de datos. Entonces cada una de las filas donde haya un tipo de estos datos, entonces ese dato en esa fila va a almacenar un byte. Si hay dos filas, ese campo podrían 2 bytes, en la tercera fila 3 bytes y así sucesivamente. Entonces, a medida que va creciendo mi base de datos, el almacenamiento para esa columna pues también va a ir creciendo. Por eso, jóvenes, es importante que nosotros asignemos los valores correctos. Por ejemplo, imagínense que tengamos la tabla país. La tabla país, si usted consulta en internet, posiblemente le van a decir que en la tabla país, o que hay solamente 200 y algo de países. Entonces, eh, usted podría pensar, bueno, entonces como son tantos países, podríamos pensar en un valor de tipo entero. Pero, ¿qué sucede? Miren, es decir, si yo le pongo un int, por ejemplo, o integer, que es el mismo rango de datos que yo tengo, si ustedes se fijan, ¿qué sucede? Que estos datos, este tipo de datos tienen esta capacidad. Ellos pueden guardar
valores de menos, de menos, ¿qué? Ni puedo leerlo. Menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Entonces, pero sin, y eso es con signo. Los números negativos van de menos 2.147 millones a cero y los positivos van desde 1 hasta este que está. Pero si no usa signo, entonces va a ir desde 0 hasta 4.294.967.295. Entonces, ¿qué sucede? Si usted le pone int a ese campo para asignarle valores al ID país, por ejemplo, el máximo de valores que puede llegar a tener usted ocupado para ese campo son 230, no sé, 200 y pico de países. Y lo estaría guardando en 4 bytes. No importa cuántos tenga usted, si usted asignó este tipo, usted va a guardarlo en 4 bytes. Sin embargo, si usted lo guarda en uno de tipo small int, va a tener hasta 65.000. Imagínense que fueran 230. Se puede todavía utilizar este tipo de datos sin signo y lo estaría guardando en un byte. Mire la diferencia. Estaríamos ahorrándonos 3 bytes por cada fila. En una tabla de 1.000.000 de filas, estamos hablando de, si no me equivoco, son 3 millones, 3 megas en cuanto 3 megabytes de almacenamiento. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque primero el almacenamiento en disco. Usted guarda su base de datos en el disco, entre más grande, entre más bytes ocupe por campo, en la medida que va creciendo su base de datos, este almacenamiento también va creciendo. Y si recuerda bien cómo trabaja una computadora, esta computadora al momento de trabajar con la base de datos va a agarrar la base de datos y va a hacer una copia en el RAM. ¿Y qué sucede con eso? Que me está llenando la memoria, que es la memoria que utilizo para procesar la información o los programas que yo tengo ahí mismo en el RAM también. Entonces, esto puede llegar a afectar en su momento la cantidad, el rendimiento de su base de datos y el almacenamiento. Entonces, por eso es importante asignar los tipos de datos correctos a los datos. Entonces, miren que yo tengo acá, estas serían mis tipos de datos para datos de tipo entero. Si seguimos bajando, vamos a encontrar los datos de tipo que me permiten tomar decimales. ¿Sí? Si usted va a hacer cálculos donde los decimales son grandes, entonces miren, tiene estos de aquí. La mayoría de las veces vamos a trabajar con datos de tipo decimal o numérico, en los cuales nosotros le decimos la cantidad de dígitos que usted va a utilizar y los decimales que va a tener ese número. Por ejemplo, yo tengo aquí un tipo de datos al que yo le he dicho que es decimal de 12,2. Entonces, eso significa que yo puedo tener un número como este. Puedo tener un número como este. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 dígitos los que yo tengo acá, pero coma 2 significa que 12 de esas posiciones van a ser decimales. Yo voy a tener mi puntito decimal acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio del dólar? Por ejemplo, el precio del dólar, usted podría ponerle un decimal. Qué sé yo, 4, 6, digamos 6,4. Entonces,
tendríamos un dato tipo así, digamos que fueran 26.3024. Miren, y tengo 6 dígitos, pero de esos 6 dígitos, 4 son de tipo, son decimales. Entonces aquí tendríamos un cálculo de cómo saber cuánto es lo que vamos a guardar en este tipo de datos, ¿verdad? Generalmente vamos a utilizar. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de decimales? O numérico inclusive, cuando sepamos cuántas. Generalmente lo utilizamos en precios, en valores que son monetarios, es decir, que incluyen datos que utilizan moneda, por ejemplo, precio, costo, gasto, salarios. Entonces, en esos casos nosotros utilizamos eh, tipos de datos con decimales, decimales fijos, de punto fijo se le llama. ¿Sí? Esos son los que utilizamos en su mayoría. Con los datos de tipo cadena tenemos dos tipos. Tenemos el char y el bar chart. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el char X es una longitud fija. Si yo tengo, por ejemplo, un nombre como Ana y yo he asignado al campo donde voy a guardar el nombre de Ana, le he asignado un char, digamos, de 30. Digamos, yo he asignado un char de 30 posiciones. Significa que Ana, el nombre de Ana, solamente me va a ocupar 3 caracteres, nada más. Pero como yo utilicé char, las otras 27, los otros 27 caracteres van a ser blancos. Entonces voy a guardar siempre 30 caracteres. Siempre voy a guardar 30 caracteres. Entonces, ¿qué implica? Bueno, que estos 27 caracteres me van a estar ocupando un espacio que realmente no ocupo. ¿Cuándo voy a usar char? Por ejemplo, en la cuenta que ustedes tienen en la universidad, ustedes tienen, creo que anda más o menos por aquí, digamos que anda 2021, digamos, las primeras, y es que muchos de estos tipos de datos también, aunque sean numéricos, los caracteres, no hacemos operaciones matemáticas con ellos. Entonces podemos utilizar el char porque sabemos que tenemos una cantidad fija de dígitos en ese campo. Entonces, la cuenta de su identificación universitaria tiene, digamos, 4 caracteres al inicio, porque esa es otra cosa, que muchos de estos datos, de este tipo de datos, tienen un significado de acuerdo a la posición. En el caso de la cuenta de ustedes, tenemos 2021 para el año donde usted ingresó. Las siguientes dos posiciones creo que es el centro donde usted ingresó y otras 5 posiciones eh, para referirse al orden en el que usted se matriculó en este año en ese centro universitario. ¿Sí? Otro, la identidad. La identidad tiene 4 números, que creo que los primeros dos son el departamento. Digamos, tenemos 01, que sería el departamento de Francisco Morazán. 08, que sería el municipio, no sé si es Comayagüela o Tegucigalpa, por ejemplo. Las siguientes 4 posiciones son el año en el que usted fue registrado, digamos que fuera en el 2000. Y aquí hay 5 posiciones de forma consecutiva, un consecutivo. Ahí entonces
Este es el significado. Yo puedo guardar esto en un carácter de este tipo y yo puedo decir que este es un char de 4 8 que es de 13 posiciones. Okay, el de ustedes aquí, este puede ser un char de 4 6 de 11 posiciones. Entonces, en estos casos, la cuenta de la universidad de ustedes tiene un número fijo de caracteres. Todos los números tienen esa cantidad fija de caracteres. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo utilizo esto. Porque sé que se van a llenar, sé que van a tener, todos van a estar llenos. Sin embargo, este nombre de Ana, en vez de utilizarlo de tipo char, entonces yo puedo decir, bueno, varchar, que es de un nombre de 30. Entonces, en este caso, yo voy a escribir el nombre de Ana en ese campo y cuál sería la longitud, ¿verdad? En este caso, estamos aquí siempre tendríamos 30 caracteres. Sin embargo, acá tendríamos solamente 3 caracteres. Estaríamos utilizando los caracteres. No, creo que aquí desde 1 a X dice más un byte. Es decir, aquí estaríamos almacenando para Ana 4 caracteres. ¿Sí? Nada más. Para Francisco, por ejemplo, Francisco tiene aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Entonces, esto sería 10 bytes los que tendríamos para almacenarlo. Entonces, es una gran diferencia. Si utilizáramos un char de 30, para guardar esto usaríamos 60 bytes para almacenar estos dos nombres. Sin embargo, utilizando varchar solo usaríamos 14, casi un cuarto. Es más, estaríamos ahorrándonos 3 cuartos más de bytes de almacenamiento. Entonces, por eso es importante que asignemos los tipos de datos correctos. Y aquí tenemos los datos de tiempo, que son los de fecha. El de fecha únicamente me guarda datos de tipo fecha, año, 4 posiciones, un mes y el día. Y tengo este rango. Hay veces que es necesario guardar la fecha con la hora. Entonces tengo un tipo de datos llamado datetime. Aquí tenemos, y como es más información, obviamente hay más bytes para ese tipo de datos. Tenemos el timestamp que únicamente guarda, no, aquí también guarda el año y la hora, pero es un rango un poco más reducido, ¿sí? Un rango más reducido. Entonces esto por eso me guarda menos bytes. ¿Sí? Ahí ustedes tendrían que analizar desde cuándo a cuándo vamos a guardar información para asignar uno u otro dato. O sea, es la mitad de datos de bytes las que tiene timestamp con respecto a datetime. Está el tipo time, que es un tipo de datos donde nosotros guardaríamos la hora, ¿no? En ese formato, hora, mes, día, hora, minutos y segundos, perdón. Ok, entonces y aquí tenemos la cantidad en el rango que nosotros podemos utilizar. Y está el año, el tipo de datos year, donde estaríamos guardando el año desde 1901 hasta 2155 serían los valores válidos. ¿Sí? Entonces, estos jóvenes son los tipos de datos que vamos a empezar a utilizar con más frecuencia al momento de crear nuestras bases de datos. ¿Okay?
entonces vamos a terminar aquí este video para continuar con el resto del tema después.